En 1997, un ordenador superó a la mente humana más brillante del planeta jugando al ajedrez. Sí, calculando una barbaridad de posiciones por segundo. 200 millones de posiciones o algo así, ¿no? Fue un hito histórico. Las portadas de los periódicos hablaban del inminente triunfo de las máquinas. En plan, ya está, nos han conquistado. Totalmente. Parecía que la inteligencia artificial general estaba a la vuelta de la esquina. Claro. Sin embargo, fíjate en la ironía, porque si a esa misma supercomputadora, o sea, con toda su potencia matemática bestial, le hubieran pedido que entrara a una cocina, esquivara al perro y cogiera una taza de café sin derramarla, Se habría bloqueado por completo. habría fracasado estrepitosamente, sí. Y esta es la gran humillación de la tecnología moderna, de verdad. Los titulares nos bombardean constantemente con máquinas que aprueban exámenes de abogacía o resuelven ecuaciones cuánticas. Pero el verdadero milagro tecnológico no es ese. Exacto. El muro contra el que se estrellan una y otra vez es algo tan mundano como reconocer una silla en un salón. Y por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desentrañar este misterio, que es uno de los más contraintuitivos que existen en la intersección entre la tecnología y la biología. Es un tema apasionante, la verdad. Lo es. Las fuentes que manejamos para este viaje provienen de la investigación histórica sobre la inteligencia artificial y la biología evolutiva. Y todo pivota sobre un concepto fundamental conocido como la paradoja de Moravec. Vale, vamos a desgranar esto. Para cualquier persona interesada en comprender hacia dónde se dirige realmente el futuro tecnológico, este análisis va a servir como el atajo mental perfecto. Sí, para entender por qué ciertas herramientas que parecen venidas de otro siglo fallan en tareas aparentemente absurdas. Exacto. El objetivo es estar genuinamente bien informados sobre la realidad de la IA, pero sin ahogarnos en jerga técnica insoportable. Y para empezar a entender a las máquinas, primero tenemos que mirar hacia adentro. A nuestro propio cerebro, ¿verdad? Eso es. Antes de juzgar por qué un robot de millones de euros es incapaz de caminar bien por un terreno irregular, debemos entender cómo nuestra propia mente nos engaña. O sea, nos miente constantemente sobre lo que consideramos que es difícil o fácil. Ostras, pero a ver, si nuestra mente nos miente tan descaradamente sobre lo que es difícil, tiene que haber un motivo de diseño detrás. No creo que sea un error aleatorio. Desde luego que no. Y aquí es donde entra la figura de Hans Moravec. Él fue quien articuló esta paradoja en 1988. Que observó un patrón rarísimo en los laboratorios de robótica. Un patrón que rompía todos los esquemas, sí. Él dijo que es comparativamente sencillísimo hacer que los ordenadores rindan a un nivel adulto en test de inteligencia o jugando a las damas. Pero es dificilísimo o una pesadilla técnica directamente darles las habilidades de percepción de un niño de un año. Exactamente. Y es un patrón que fue respaldado por otros gigantes del campo. Marvin Minsky, por ejemplo, que es uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, ya en 1986 enfatizaba algo crucial para entender ese engaño. ¿Lo de someter a ingeniería inversa? No. ¿Sí? Explicaba que las habilidades humanas más difíciles de replicar paso a paso en una máquina son precisamente aquellas que operan por debajo de nuestro nivel de conciencia. Minsky dejó una cita brillante. Dijo que en general somos menos conscientes de lo que nuestra mente hace mejor. Es decir, somos muchísimo más conscientes de los procesos simples que fallan que de los procesos inmensamente complejos que funcionan a la perfección. Lo fascinante de esto es cómo cambia nuestra perspectiva. Totalmente. A ver, me viene a la cabeza la imagen de que nuestra conciencia es como el director general de una multinacional inmensa. Me gusta esa analogía. El director está ahí, en su despacho, acristalado, sudando la gota gorda al firmar un contrato súper complejo, que sería el equivalente a hacer álgebra o jugar al ajedrez. Y claro, el director cree sinceramente que ese es el trabajo realmente duro de la empresa. Claro, porque es lo que a él le cuesta esfuerzo. Eso es. Pero ignora por completo la logística masiva, perfecta y silenciosa que está ocurriendo en los almacenes, con miles de camiones coordinándose. Ese almacén logístico es nuestro cerebro reconociendo caras, coordinando músculos para caminar. Fíjate si es buena la metáfora del director y el almacén, que ese almacén logístico consume aproximadamente el 20% de toda la energía de nuestro cuerpo diariamente. Madre mía, solo para la vista y el movimiento. Solo para procesar la vista, el equilibrio y el movimiento. Sí, pero como ocurre en la sombra, en la oscuridad del almacén, el director ni se entera.
Y hay un motivo evolutivo para esto, que es pura eficiencia. Claro, para no volvernos locos con tanta información. Exacto. Si fuéramos conscientes de cada fotón que golpea nuestra retina o de cada microajuste muscular en los tobillos al dar un paso, nos quedaríamos paralizados. El cerebro filtra el ruido. Steven Pinker lo resumió de forma magistral en 1994 en su libro El instinto del lenguaje. Dijo que la gran lección de 35 años de investigación en IA es que los problemas difíciles son fáciles y los problemas fáciles son difíciles. Una frase redonda. Sí, pero escuchando esto me asalta una duda. A ver, ¿es posible que nuestra soberbia humana nos haya cegado ante nuestro propio poder computacional innato? Porque parece que valoramos socialmente lo que nos cuesta trabajo consciente. Totalmente. Lo valoramos simplemente por el hecho de que nos cuesta trabajo. Nuestra conciencia resulta ser un pésimo juez de la complejidad computacional real. O sea, experimentamos hacer un sudoku o una derivada como un gran esfuerzo mental. Pero eso es solo una fricción superficial. Asociamos la inteligencia al esfuerzo consciente porque el cálculo matemático nos frustra, nos duele. Y mientras la maquinaria pesada, el procesar millones de variables por segundo para atrapar una pelota al vuelo, eso es completamente silencioso. Exacto. Y para entender el verdadero porqué de esta fricción, tenemos que retroceder mucho en el tiempo. Y no me refiero a la invención del microchip. Hablamos de la evolución, ¿no? Millones de años de selección natural cociéndose a fuego lento. Ahí está. Y aquí llegamos a la explicación biológica que propuso Moravec, que es verdaderamente alucinante. Él explica que todas las habilidades humanas utilizan una maquinaria diseñada por la selección natural. Que básicamente preserva y optimiza las mejoras a lo largo de un tiempo que ni podemos imaginar. Hablamos del conocimiento sensorio-motor, cosas como reconocer un rostro enfadado en una multitud, moverse por una habitación o incluso las habilidades sociales. Todo eso tiene 1.000 millones de años de experiencia codificados en el cerebro. 1.000 millones de años. ¡Qué locura! Es un proceso de ensayo y error implacable, a escala planetaria donde los errores se pagaban con la extinción directa. Como decía Moravec, somos olímpicos prodigiosos en estas áreas de percepción y motricidad. Tan optimizado que hacemos que lo absurdamente difícil parezca un juego de niños. Mientras que el pensamiento abstracto, la lógica, las matemáticas, jugar a las damas... Ese es un truco nuevo. Acaba de aparecer, evolutivamente hablando. Tiene menos de 100.000 años. Moravec lo llama la capa más fina del pensamiento humano. Y por eso nos resulta tan agotador. Nuestros cuerpos no evolucionaron principalmente para hacer cálculos matemáticos. Esos son refinamientos culturales recientísimos. O sea, para hacer álgebra, el cerebro tiene que secuestrar áreas que originalmente evolucionaron para otra cosa, como la navegación espacial. Es un parche, sí. Y Moravec propuso una regla fundamental aquí. La dificultad de hacer ingeniería inversa de una habilidad en una máquina es proporcional al tiempo que esa habilidad ha estado evolucionando en los animales. A ver, intentando visualizar esta regla de Moravec, es como si el pensamiento abstracto fuera una aplicación muy básica, pero recién instalada en nuestro ordenador. Una versión beta, digamos. Una versión beta que requiere muchísima memoria RAM. Eso es, ralentiza el sistema, a menudo se bloquea, te obliga a reiniciar. Por eso nos duele la cabeza después de un examen de matemáticas. Tal cual. En cambio, las habilidades sensoriomotoras son el sistema operativo base. Ha sido pulido y depurado durante 1.000 millones de años por la supervivencia y funciona de fondo impecable, sin gastar batería. Es que lo complejo de verdad es el código de ese sistema operativo base, no la pequeña aplicación defectuosa del cálculo matemático. Y esto exige un ejercicio de humildad intelectual enorme. Cambia por completo nuestra valoración del talento humano. Claro. La lógica nos exige esfuerzo precisamente por su inmadurez evolutiva, no porque posea una complejidad intrínseca insuperable. El cálculo es solo seguir reglas rígidas, y las reglas rígidas son el paraíso para un ordenador. Ya veo. Y sin embargo, este desajuste evolutivo no se quedó en un simple debate filosófico de pasillo universitario. Este enorme punto ciego literalmente hizo descarrilar a la industria tecnológica mundial durante décadas. Sí. Fue un error de cálculo histórico colosal. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en los primeros días, en los años 50 y 60, los pioneros tenían una confianza desbordante. Casi temeraria, diría yo.
Herbert Simon, por ejemplo, predijo en 1965 que las máquinas serían capaces de realizar cualquier trabajo humano en un plazo de 20 años. 20 años. Una locura vista desde hoy. Sí, pero su optimismo venía de que ya estaban resolviendo integrales y jugando al ajedrez. Claro, como esas son las tareas que el director general considera difíciles, asumieron que ya habían escalado la montaña. Pensaron que enseñar a una máquina a ver o tener sentido común físico sería cuestión de un par de ajustes rápidos durante el verano. Menuda bofetada de realidad se llevaron con Shaky el robot, ¿verdad? Shiki es el caso clásico de finales de los 60. Intentaron programarle el movimiento usando pura lógica matemática deductiva. ¿Y qué pasó? Pues que Shiki tardaba horas, literalmente horas, en moverse unos pocos metros en una habitación vacía. Madre mía. Su cerebro matemático intentaba calcular geométricamente cada milímetro del entorno antes de mover una rueda. Al estrellarse contra el mundo físico, desencadenaron el temido invierno de la IA. Un estancamiento profundo. Sí, pérdida de financiación, escepticismo brutal. Aquellas promesas grandilocuentes se demostraron imposibles. A ver, escuchando esto, me da la sensación de que estos investigadores estaban construyendo espejos de su propio ego. ¿En qué sentido? Pues que valoraban el ajedrez y las matemáticas porque a ellos se les daba bien. Era su mundo académico y les hacía parecer brillantes. Pero su ego sociológico secuestró y retrasó el avance de la robótica. Si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo la intersección perfecta y a veces trágica entre sociología y tecnología. Ignoraron actividades que cualquier niño de 4 años hace sin esfuerzo, como distinguir una taza. Exacta. Y Rodney Brooks, otro investigador pionero, hizo una crítica letal a esto años después. Señaló que la inteligencia artificial se definía por lo que unos científicos varones altamente educados encontraban desafiante. Tela. Subestimaron brutalmente el mundo físico. Mantuvieron la industria atascada intentando resolver la realidad con lógica pura. Es como usar un martillo para atornillar. Entonces, ¿cómo se sale de ese pozo? Porque si la lógica matemática no sirve para que un robot camine, ¿qué sirve? La salida llegó cuando Brooks propuso una revolución en los 80. La llamó Novel AI, o Nueva Inteligencia Artificial. Rompió la baraja por completo. Sí, propuso construir máquinas sin cognición centralizada. Nada de mapas matemáticos perfectos. Su enfoque era solo detección y acción. Espera, ¿construir una máquina inteligente quitándole la parte que razona? Así es. Dejó fuera el razonamiento superior. Piensa en un robot aspirador moderno. Para interactuar con un mundo caótico no calculas la geometría. Claro, vas chocando y reaccionando. Brooks construyó robots inspirados en insectos. Si un sensor choca, la rueda retrocede. Es un reflejo puro, sentido y acción directa. Básicamente dijo, vamos a construir cucarachas virtuales que sepan sobrevivir en lugar de matemáticos lentos. ¿Y funcionó? Demostró que la percepción rudimentaria es más crítica que el cálculo puro. Pero claro, como en toda buena historia científica, la biología y los sesgos no son las únicas explicaciones. Han surgido voces disidentes con los años. Sí, es fundamental abordar esto desde múltiples ángulos. Allen Nowal, uno de los fundadores, ya criticaba a Moravec en el 83. Lo tachó directamente de mito, ¿no? Dijo que era un mito creer que era fácil automatizar el razonamiento y difícil automatizar la percepción. Y décadas más tarde tenemos visiones pragmáticas como la de Arvind Narayan. Él aporta un enfoque que pone todo patas arriba. Esto plantea una pregunta importante desde luego. Narayanan argumenta que la paradoja es solo una declaración sobre en qué le resulta rentable trabajar a la comunidad tecnológica. O sea, que no tiene poder predictivo sobre lo que es técnicamente difícil. Es un reflejo de dónde se inyectó el dinero. Exacto. ¿Es realmente una barrera biológica insuperable? ¿O simplemente no invertimos en que un brazo mecánico identificara objetos en los 70s porque no había un modelo de negocio? ¿Qué jarro de agua fría más interesante? O sea, nos obliga a pensar en puro capitalismo. Me estás diciendo que si en 1970 hubiera habido 5.000 millones de dólares por hacer que un robot doblara toallas. ¿O una necesidad militar urgente? Eso. En lugar de jugar al ajedrez, la paradoja no habría existido. Es una excusa para justificar un fallo del mercado. Es un contrapunto brillante que incomoda a muchos. La realidad probablemente está en el medio. La biología marca la dificultad base, pero el capitalismo dicta cuándo se supera. Y para evaluar esto, hay que mirar el contexto actual, los años 20 del siglo XXI. Curiosamente, la predicción de Moravec se cumple gracias a esa inyección masiva de capital y desarrollo. Hablamos de la fuerza bruta, la ley de Moore.
la capacidad de los microchips multiplicándose. Los ordenadores de hoy son cientos de millones de veces más rápidos que en los 70. Esa potencia abrumadora por fin empieza a ser suficiente para las habilidades sensoriales. Coches autónomos, reconocimiento facial, ya están aprendiendo a ver. Pero, ¿cómo ayuda a tener más potencia bruta si la lógica matemática nos servía con Shaky? Ahí está el cambio de paradigma. Ya no usamos reglas lógicas o geometría, usamos redes neuronales artificiales. Ah, claro. Les muestras millones de fotos de pasos de cebra. Y el ordenador calcula la probabilidad estadística. Aprende a base de fuerza bruta estadística. Pero el precio es altísimo. Granjas de servidores consumiendo electricidad a lo bestia. Para simular de forma torpe lo que la evolución talló pacientemente en el pequeño tejido húmedo de nuestro cerebro. Usando la energía de una bombilla tenue. Es matar moscas a cañonazos, desde luego. Como intentar abrir una puerta empujándola con bulldozers en lugar de usar la llave maestra evolutiva. Pero claro, si el bulldozer es gigante, la puerta cae. Y esto nos lleva a Andrew Ng, investigador líder. En 2017 propuso una regla general, la regla del segundo. Sí, dijo que casi cualquier cosa que un humano pueda hacer con menos de un segundo de pensamiento mental, la IA probablemente pueda automatizarla pronto. Es un termómetro perfecto. Lo que hacemos en menos de un segundo suele ser automático. Reconocer una voz, una emoción. Y la fuerza bruta ya está conquistando esos dominios, aunque no hay consenso absoluto todavía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulando, hemos pasado de la frustración de pioneros cegados por las matemáticas a entender nuestra historia evolutiva. Y cómo nuestros sesgos retrasaron la tecnología. Y cómo ahora, a base de fuerza bruta y granjas masivas, intentamos replicar el instinto. Es un recordatorio de humildad constante, para reevaluar qué es realmente asombroso en la naturaleza. Exacto. El gran mensaje de hoy es este. La próxima vez que alguien maldiga su teléfono porque el asistente no entiende una orden sencilla, pero luego alucine viendo a una IA programar código... Que se detenga un momento, en nuestro almacén. Así es. Pero antes de irnos, quiero dejar una idea nueva. Si nuestro razonamiento lógico resultó ser solo una capa fina evolutiva, una beta que a las máquinas les ha costado 2 décadas dominar, Ya. y ahora ganan potencia sensorial simulando nuestro instinto, ¿qué ocurrirá cuando la tecnología empiece a desarrollar sus propios procesos ocultos e inconscientes? Madre mía, la caja negra algorítmica. Si no podemos explicar cómo caminamos, llegará el día en que las máquinas realicen tareas tan complejas que ni ellas mismas sepan explicar cómo las hacen. Tendrán su propio almacén silencioso. Es la verdadera frontera inexplorada. Ahí queda la invitación para seguir cuestionando qué es fácil o difícil. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.